Muchas gracias, Claudio. Cierto, como decía Cecilia, además, la anécdota es que yo en esa época trabajaba en la campaña de Joaquín Lavín, la primera, la del 29, sí. Y obviamente no podía trabajar en la municipalidad. Entonces, el director ejecutivo de esa época era Marco Antonio González. Y conversando una vez diciéndole, ¿dónde me instalo? Porque necesito instalarme en alguna parte que no esté vinculada a nada para que se pueda trabajar tranquilo. Y Marco Antonio tenía una oficina disponible, entonces terminé en Coronel, en la casa de él. A ver, es difícil hablar de reforma constitucional o de proceso constituyente con barricadas funcionando todavía, digamos, y con la pistola arriba de la mesa. Y además con un acuerdo que tiene una parte muy importante que está todavía siendo pulida, por decirlo de alguna manera, o hecha si se quiere incluso. Entonces que uno no sabe exactamente, hay una serie de discusiones que están pendientes y por lo tanto el acuerdo tampoco tiene como cara completa, digamos. Pero sí a mí me parece que hay ciertas cosas que uno tiene que tener presente respecto a lo que se está discutiendo. Y a mí me gustaría separar en lo que es simbólico de lo que es meramente, o sea, no meramente, pero de lo que es estrictamente simbólico en mi juicio, de lo que es propiamente constitucional en el sentido de contenidos de la Carta. Yo tengo la impresión en lo simbólico que lo que estamos viviendo es algo así como un proceso de desmonumentalización a la española. Ustedes saben que inmediatamente muerto Franco, no solo se procedió en un término de más o menos 2 o 3 años a cambiar toda la legislación institucional que él había previsto, los famosos pactos de la Moncloa y la nueva Constitución, que supusieron hacer que España funcionara de una manera distinta a la que se había previsto originalmente. Pero además, como Franco había gobernado casi 40 años y había muchos monumentos físicos de Franco en España, uno de los procesos que desarrolló el PSOE y la izquierda española en general fue desmonumentalizar a Franco, es decir, sacar de la vida diaria todos los símbolos, todos los elementos, todas las cosas que lo pudieran recordar, hasta estabilizar una cosa que es más o menos lo que ocurre hoy día. Si alguien es franquista, puede serlo en su cabeza, pero no puede serlo públicamente. Está sacado del discurso público y por lo tanto se puede tener una idea personal. No sé, persona que yo conozco que el 18 de julio de la contra España, siguen hablando de la cruzada y no la quiero así, pero lo puede hacer en su casa, no afuera. Yo creo que en Chile pasó algo parecido. Pasó algo parecido con la diferencia de que no había monumento. No había monumento como tal. No hay un monumento físico que uno pueda decir voy a derribar no sé qué. No hay calles que tengan el nombre, no hay edificios que tengan el nombre. Entonces no hay nada que sacar. ¿Qué saco para producir el mismo efecto? La Constitución. La Constitución es el único y el último monumento que representa ya no a Pinochet mismo, sino que al régimen. Como la vuelta de hoja completa. Porque si la figura de Pinochet dio respaldo en una cierta parte de la población por la violación de los derechos humanos y perdió respaldo en otra por la crisis económica del 84, terminó de perder respaldo en otra por las cuentas del RICS y los temas de plata. Con lo cual al final no es una figura con monumento hoy día. No tiene sentido sacarlo de los valles de los caídos, porque no solo porque en Chile no hay valles de los caídos, sino porque está enterrado en un lugar privado. Entonces, ¿qué símbolo queda de todo el proceso, de todo lo que significó? La Constitución. Entonces la discusión por la Constitución me parece a mí que tiene mucho de una discusión por el continente más que por el contenido. Lo que importa en primer lugar es que esa Constitución se tiene que caer. Y por eso que la reforma del 2005 es insuficiente, porque se hizo conforme a sus procedimientos, la TCDH sigue siendo, más allá de donde haya terminado internamente, sigue siendo la Constitución que refleja el régimen. Más allá de qué es lo que sea el régimen, que se habla del régimen sin definir mucho qué es lo que es el régimen, pero refleja el régimen. Lo que genera un problema muy importante, que es la preocupación de entender que eso está arriba de la mesa, y por eso la importancia del primer plebiscito, por eso la importancia del primer voto. Pero además que
eso hace muy importante tener la capacidad de defender los muebles del incendio, digamos. O sea, si el continente al final se va a caer, o pasa a ser un poco inevitable que se caiga, bueno, ¿qué es lo que tenemos con el contenido a la larga? Esto no es de ahora, si ustedes se fijan, y no es un proceso nuevo. El año 84 hay un discurso famoso del presidente Elwin, en esa época uno de los líderes de la oposición al gobierno militar, en el Círculo Español, en el que el presidente Elwin dice que hay que poner entre paréntesis el tema de la legitimidad, expresamente, para poder conversar con el régimen. 84 de plena crisis económica, por lo tanto plenas protestas, y donde la solución parecía ser 100 o 0, digamos, o sea, usted se va o se va, y hacemos todo el oro. Recuerden que el 85 vino la Guardia Nacional, y por lo tanto una situación que suponía alterar la Constitución del 80, saltársela en el fondo, e instalar una Constitución nueva. Entonces, esa posición del Elwin, que en ese momento era minoritaria, es la que termina ganando, es la que termina concluyendo que lo que hay que hacer es inscribirse en los registros electorales, participar en el plebiscito del 5 de octubre, intentar ganar el plebiscito del 5 de octubre, y ganar el plebiscito del 5 de octubre, participar en las elecciones del 89, y entre medio hacer una reforma constitucional. Pero seguir aceptando una regulación que, ojo, se la considera ilegítima. Ahí hay un tema que está dando vuelta. Y yo creo que desde una cierta perspectiva se asumió que eso se había resuelto, y se había resuelto en el plebiscito del 89, en la serie de reformas posteriores, sobre todo en el 2005, del presidente Lago, y que si había alguna discusión sobre la legitimidad de origen de la Constitución, se había salvado el ejercicio. El ejercicio había hecho que todo el mundo ya se acostumbrara a ver con ella, en fin. La firma de Pinochet había salido de la Constitución, y por lo tanto lo más ignominioso con una cierta parte de la población ya había desaparecido, y por lo tanto se podía vivir con la Constitución. Y yo creo que la crisis del 2008 en el mundo, asociada a la del 2011 en Chile, lo que levanta es la idea de que esto es un gigantesco fraude. Que lo que nos prometieron, nosotros no, porque nosotros fuimos parte del proceso, pero los más jóvenes, lo que nos prometieron, lo que prometió la concertación, lo que prometió el no, en el sentido de que esto se revisaba. Si a alguien le gusta la historia, lo animo a echarle una mirada al programa de campaña del presidente Elwin. El programa, no lo que hizo, lo que decía el programa. Porque ahí está la revisión de las privatizaciones, el término de la AFP, el término de la ISAPRE. Hay una serie de argumentos que están hoy día que están en esa, como un plan de campaña. A la concertación le pasó un poco lo que le pasó a Lula en Brasil, con mucha gente, digamos, pero le pasó algo parecido. Hizo un discurso, ganó con ese discurso, y después una cosa distinta. Entonces le quedó una placa de gente que sintió que esto había sido una, no sé si la palabra correcta es traición. Y que en 2009, cuando pierde Frei Montalva, perdón, Frei Montalva la reelección, precisamente frente a Piñera, el diagnóstico es: perdimos por la traición. Gana el autoflagelante, perdimos por la traición, perdimos por no haber hecho lo que dijimos que era. Y por eso andamos con la Bachelet, y por eso viene todo lo que viene después. Pero ahí hay algo que tiene que ver con la constitución simbólica, con la figura, y por lo tanto ese tema va a estar arriba de la mesa, me parece a mí, sí o sí. Decía lo del primer voto, y me voy a saltar una cosa del final, digamos, pero porque me parece que está conectada. Porque creo que el voto del 88 en Chile tuvo una característica muy especial, numérica. Que son esas cosas que si uno pudiera pedirle a alguien que pasaran, son casi perfectas, porque la distancia entre el sí y el no fue suficientemente grande como para que nadie tuviera la duda ni dijera recontemos o no sé qué, porque la noche del 5 de octubre del 88 plantear un recuento había sido un desastre. Claro, estaban tratando de ajustar los números, pero el ambiente, haber dicho esa noche vamos a recontar, no resistía recuento, no resistía. Entonces una distancia 57-43 es suficientemente grande como para que nadie pueda que recontemos a especies, que vamos a recontar, para que baje, suba un punto, ¿cierto? Demasiado. Pero a la vez el 57-43 tenía una gran virtud, que había un 40 al otro lado. Entonces el 57 podía decir gané, y voy a hacer ciertas cosas,
pero no puedo hacer política de tabla rasa, porque tengo 43 enfermos. Esos resultados tienen esa virtud, los 90-10 o los 95-5, no porque generan un efecto del que ganó aplasta, y por lo tanto lo que hay no vale nada. O sea, ahí hay un tema bien importante de las relaciones numéricas en estos resultados. Eso respecto de la parte, y que también es simbólico, súper simbólico, no solo matemático, es estrictamente simbólico. Y permite una serie de cosas que pasan después en Chile. Eso es la parte simbólica. Ahora, en la parte contenido, es bien especial porque la Constitución es tildada de neoliberal. Así ya, con una etiqueta como que el pecado máximo que pudiera cometer una persona en la vida fuera ser neoliberal. Yo creo que anda más o menos con el canibalismo ser neoliberal, por ahí. Ahora, a esta altura además es difícil saber qué es ser neoliberal, porque como la etiqueta se convirtió en una etiqueta de utilización genérica, es una manera de decir me caes mal, o no estoy de acuerdo contigo, luego eres neoliberal. La definición exacta del neoliberalismo también es medio compleja. Y la verdad es que los contenidos de la Constitución distan bastante de ser neoliberales. Si uno asume como neoliberal, no sé, Milton Friedman, si ya, me voy a ir con un neoliberal Chicago, duro. Claro, hay muchas cosas que Milton Friedman no habría puesto en la Constitución, si lo hubiera podido redactar él, digamos, en cero. Aquí hay otra discusión que ustedes también la entenderán, que es que ninguna Constitución se redacta en cero, siempre hay algún nivel de transacción y las cosas quedan más o menos cerca de lo que a mí me gustaría, pero no son exactamente eso. Ahora, dicho lo anterior, uno dice, ¿dónde van a estar los grandes temas de discusión? Supongamos que hay que redactar de nuevo. ¿Dónde están las discusiones? A ver, entre el 81 y el 2005, la concertación, estoy usando por usar digamos, la denominación genérica, tenía una agenda específica, y había una agenda constitucional. Esa agenda estaba prácticamente desde que la Constitución fue plebiscitada. Y se hablaba de la agenda pendiente, y tenía una serie de temas. Esa agenda parece concluir el 2005. Pero desde el 2005 hacia acá no hay una agenda específica. No es que, mire, quiero cambiar el artículo tal para que diga no sé qué, o quiero cambiar este otro para que diga no sé qué. Es una agenda más vaga, si se quiere. Es una cosa más genérica. Y en ese sentido me parece que hay que tener presente ciertos temas de la Constitución que son muy importantes en el diseño del 80 y que hoy día producen bastante irritación, o que por lo menos no está claro que haya disposición a mantener. El primero es una convicción de los constituyentes, una convicción de principio, pero también histórica, de que Chile tiene no una enfermedad, sino una condición, como la diabetes. Uno se hace los exámenes, se cuida, no sé qué, pero no se cura. No tiene remedio, por eso es condición, no es enfermedad, esa remedio. Hay que aprender a vivir con ella. Chile tiene una condición que es la tendencia al populismo. El propio barrio, eso no hay caso. En el siglo XIX se decía que lo que había que hacer era vender este país, comprarse como más chico, más cerca de París, país de Europa, digamos, porque esta cuestión no tenía cuenta. Bueno, hay una tendencia y una deriva hacia el populismo que es más o menos permanente, que Chile tiene eso. Y por eso hay una línea de historiadores del siglo XIX que sostienen que, más allá de su idea específica, la genialidad de Portales es darse cuenta de eso y entender que lo que hay que hacer es ponerle al sistema bloques, digamos, para que eso no siga pasando, ordenar. Y sin ser una cuestión doctrinaria, la Carta ASEA, la famosísima y 1000 veces leída Carta ASEA, refleja esa idea. Primero ordenamos y después lo demás. Porque si no, vamos a estar igual que Latinoamérica, con gobiernos que se suceden, que duran un poco y caen, que duran otro poco y caen, y con una inestabilidad que no le hace bien al país porque no progresa, etc. Con la diferencia además, convicción adoptada por la mayoría de los historiadores del 19, que este país no es Argentina ni Brasil, por lo tanto no es naturalmente rico, y por ende no se puede dar el lujo de farreárselo sucesivamente, porque si se lo farrean una vez quiebra, que es un riesgo pero además una ventaja. Te va a obligar a ser serio porque quiebra rápido. No es Brasil o Argentina que no quiebra. Entonces,
no puede seguir sobre la misma figura, digamos. Eso se nota mucho, se nota en los constituyentes, se nota en el discurso portaliano de los primeros mensajes que tienen que ver con la Constitución. El gobierno militar trata de conectar con portales, una figura muy criticada hoy día, en fin. Pero hay una idea gruesa que recorre una serie de instituciones de la Constitución. Hoy día han sido tildados todos estos mecanismos contramayoritarios, están dando vueltas, los compensadores, los equilibrios y no sé qué. Tiene una gran explicación. Cuidado con el público. Porque si nos vamos por esa barranca, ya tenemos experiencia de que nos vamos por esa barranca y nos vamos con ganas. Entonces, probablemente muchos de esos mecanismos populistas, o antipopulistas más bien, van a estar en discusión y van a tratar de ser reemplazados por otros mecanismos que son probablemente pro-populismo. Entonces ahí hay una discusión muy grande. O sea, temas como, por ejemplo, temas como los controles de iniciativa del Parlamento en materia de gasto, que pueden sonar como súper técnicos y de estructura y esta cuestión da lo mismo. No da lo mismo. Se puede reemplazar por otra cosa. No digo que debe ser necesariamente la iniciativa exclusiva, pero la iniciativa exclusiva tiene una explicación que es esa. Hay un tema que está ahí puesto y que tiene una lógica. Estoy partiendo por lo orgánico a conciencia porque creo que es lo que se ha mirado menos y lo que de alguna manera puede influir más para llegar después a la parte de principios más gruesos. Junto con esto, este antipopulismo, hay una segunda tendencia orgánica que yo creo que también está en discusión, que es una convicción de que a Chile le va bien con presidentes fuertes. Entonces lo que Chile tiene que tener son presidentes fuertes. Y por lo tanto la Constitución del 80 dice lo mejor del siglo XIX lo tuvimos mientras interpretamos la del 33 como una constitución presidencialista. Cuando salimos de esa caja, el país empezó a crujir. La Constitución del 25 nunca logró resolver ese problema porque quedó como a medias, dejó al presidente no preso en los partidos, sino que más bien preso, perdón, no preso en el Congreso, sino que más bien preso en los partidos. Eso no es bueno. Entonces, ¿cuál es la solución? Presidente fuerte. Entonces armamos un hiperpresidencialismo. Y eso explica un montón de atribuciones del presidente de la República. Pero se nos olvidó en ese diseño que primero las sociedades cambian y por lo tanto la gente puede ser más refractaria a estos poderes fuertes así duros, y podemos terminar teniendo presidentes cuyos caracteres no vayan con ese tipo de poderes y diluyan el poder de nuevo de manera simbólica. Las atribuciones están pero no se utilizan porque el presidente perdió no sé si la palabra es prestancia, pero la costumbre o la disposición de hacerlo. Probablemente el último presidente de la Constitución del 80 en esa lógica es Ricardo Lagos. El último que tenía la postura presidencial a la antigua. Y por eso que la gente joven hoy día lo considera un señor del siglo XIX. Porque funcionaba en las lógicas del siglo XIX. Hacía una distancia con el auditorio, entendía que el presidente no sé qué, le importaba el respeto a la figura presidencial. Tenía una serie de características, el trato con el Congreso tenía que ver con esa lógica. Todas cosas que hoy día suenan un pelito antidiluviana en una sociedad que es mucho más horizontal y que le parecen una serie de cosas como raras. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un tema estructural. La Constitución optó por una cuestión tradicional, por el régimen presidencial fuerte, régimen que hoy día está en duda, por distintas razones. Teniendo nosotros además en Chile un trauma que es que asumimos que habíamos tenido parlamentarismo y no nos había funcionado, y técnicamente nunca tuvimos parlamentarismo. Tuvimos una constitución interpretada de una manera sin las normas para ser un régimen parlamentario, pues el Congreso nunca se hizo responsable de gobernar, lo que genera el peor de los escenarios. No sé si la discusión va a ir a parlamentarismo. Yo creo que como nos gusta copiar Francia, vamos a terminar discutiendo el régimen semipresidencial. Pero la pelota va a terminar en esa cancha. Ahora, hay algunas cosas que uno tiene que tener presente del parlamentarismo, de los regímenes semipresidenciales, sobre todo con la cultura actual.
los periodos muy rígidos del presidencialismo le hacen mal al sistema porque eliminan las cajas que permitirían hacer ajustes. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, pero me parece que es gráfico. Nosotros no tenemos elección de parlamento entre medio del periodo presidencial. El presidente asume con un parlamento y termina con ese parlamento. Cosa que primero genera un incentivo perverso, porque hace que ambas partes entiendan que no necesitan del otro, que la foto está fija y ya no podemos mostrar los dientes durante los 4 años, que es el canto a la no colaboración. Un presidente con minoría, un presidente que no tiene vuelta, y al cual por lo tanto la mayoría del Congreso le puede decir que no en todo, que da lo mismo. Porque cuando el pueblo se pronuncia de nuevo, van a terminar los 2 ciclos juntos. Entonces es otra historia. Y un presidente con mayoría puede hacer lo que quiera, porque el pueblo tampoco le puede decir nada. Puede estar muy molesto con él, sí, pero no lo puede cambiar. Y no le puede hacer nada al Congreso. Eso es un desajuste que no estaba en la Constitución original y que se debe a los aportes de periodo presidencial. El periodo presidencial original duraba 8 años, los senadores duraban 8 y los diputados duraban 4. Lo que significa que el gobierno a mitad de periodo renovaba la Cámara entera, lo que permitía que el sistema hiciera un ajuste que podía ser en contra del presidente, se encontraba que el presidente lo estaba haciendo mal, a favor del presidente, se encontraba que el presidente lo estaba haciendo bien y que el Congreso era parte del problema, no de la solución. Chile no tiene eso. Entonces ustedes eligen, y insisto, a una generación en que los plazos largos son molestos, eso hay que asumirlo, que la generación joven le gusta las cosas más móviles, un sistema que queda congelado por 4 años, congelado, digamos que no hay nada que hacer, es muy rígido, es demasiado rígido. Y eso además ha generado una segunda distorsión, que no sé si es peor que incluso, que es que ha convertido en la única elección intertérmino a la de alcalde. Con lo cual nosotros usamos la elección de alcalde para proyectar la presidencial, que es más raro todavía. Con lo cual desnaturalizamos la de alcalde. Estamos utilizando la de alcalde para proyectar una cosa que no tiene nada que ver conceptualmente con la alcaldía misma. Entonces, todo eso tiene que ver con una ficha que se movió mal. Porque cuando se cortó el periodo presidencial a 4, hubiéramos recortado los diputados, como se hace en Estados Unidos. No habríamos tenido, por lo menos ese problema se habría ajustado solo. Y hoy día tendríamos, en el medio de la crisis, tendríamos una situación distinta. Pero todos sabríamos que había elecciones parlamentarias ahora, en diciembre. Entonces, esto habría tenido una válvula calendario. Pero que se está de acuerdo con el gobierno de la mayoría en la elección, se no está de acuerdo, revienta la elección. Pero esa válvula es la que desaparece al rigidizar el sistema. Y eso tampoco tiene mucho arreglo si no se le ve. No insisto que ese no es el tema, pero creo que muestra una serie de cosas orgánicas que van a tener que ver con esta situación. En los temas de principio, me parece que hay ciertos elementos gruesos que son los que están arriba de la mesa. El primero y más evidente, y no necesito ahondar en él porque yo creo que todo el mundo sabe que es un tema grande, es el principio de subsidiariedad. No solo por lo que significa, porque ya hay bastantes versiones sobre que significaría cosas distintas, entonces ya logramos enredarnos también ahí y leerlo de manera distinta, sino que porque el principio de subsidiariedad simbólicamente también representa un lugar donde vertientes distintas se pueden encontrar para entender algo parecido. Si uno dijera, mira, en términos muy resumidos, el principio de subsidiariedad es algo así como las personas primero, el Estado después. Dicho de manera muy simplista, las personas y las organizaciones que las personas hacen primero y el Estado después, en esa posición se pueden encontrar desde ciertas posiciones que hoy día se denominan social cristianas, y va a ser un tema de énfasis, hasta Friedman, sin ningún problema. Va a haber un problema de matices cuando quieran determinar la herramienta específica, pero todas esas posiciones pueden vivir con esa declaración. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido con ese principio? Para el mundo más estadista es la quintesencia de la habitación.
porque representa un titular de un libro que editó Libertad de Desarrollo cuando yo trabajaba en Libertad de Desarrollo, que para el mundo de la izquierda más dura es inaceptable, que es soluciones privadas a problemas públicos. Eso es inaceptable. Entender que la sociedad, quiera decir las personas, quiera decir la sociedad organizada, puede o es capaz de encontrar soluciones a problemas públicos, es completamente inaceptable. Los problemas públicos los tiene que resolver el Estado. Entonces, que se diga que los problemas de educación se pueden resolver incorporando a la persona y dándole un rol preferente, que los problemas de salud se pueden resolver dándole un rol preferente a las personas, que las pensiones pueden ser resueltas por un rol preferente a las personas, eso es inaceptable. Y por lo tanto, no es solo un problema de la legislación, porque uno podría decir, oye, yo necesito cambiar la Constitución para resolver todas esas cosas se pueden resolver en la ley. Te puede aumentar la pensión solidaria, te puede crear el pilar solidario, puede hacer un montón de cosas sin necesidad de tocar la Constitución. Sí, pero el símbolo está en la Constitución. El símbolo está en la Constitución. La definición formal está en la Constitución. Entonces, si yo vuelo eso de la Constitución, obtengo dos cosas. Una, se vuelve el símbolo, y dos, esto pasa a ser regla mayoría. Pasa a ser ley común, digamos. Entonces, yo creo que subsidiariedad tiene una discusión por delante muy importante. Creo que es muy importante por lo mismo definir qué es lo que se va a defender cuando se defienda subsidiariedad. Hay un tema de matices que no es menor a la hora de defenderlo. No solo conceptualmente, sino que por un tema práctico. Se necesita juntar gente para defenderlo. Entonces hay que buscar una lectura que, sin traicionar el eje del principio, junte gente. Porque si no, lo que pasa es que el principio va a caer, digamos, por falta de sustento, y yo creo que es un principio muy importante en la estructuración de la Constitución, en cómo está armada y en cómo está vista. Y eso vincula con otro tema que son los derechos sociales. Yo creo que hay un tremendo problema que no son los derechos sociales en sí mismos. Esa es otra discusión. No podría tener una discusión más dura respecto a los derechos de primera generación, de segunda generación, incluso los de tercera. Pero la verdad es que la doctrina se ha movido casi universalmente a hacerlos de segunda como un dato y hacerlos de tercera también. Y nosotros hemos firmado suficientes acuerdos internacionales como para que sería muy raro que nos convirtiéramos en este país extraño que está en la región de Atlas, de la Irlanda, que vive conforme a normas distintas, y nos vamos a un cerro, como no vamos a hacer eso. Porque el país tiene que seguir viviendo en el mundo, ¿no? Hay que hacerse cargo de esa figura. Y yo creo que ahí hay una discusión muy importante que dar, que es cómo se definen las prestaciones que esos derechos suponen. Porque ahí tienen también un gigantesco problema público. Gigantesco. Porque es muy fácil convertir esa cancha en la cancha de hacer caridad con la plata de otro, que es súper cómodo. Uno queda muy contento en una tarea. Porque tienes que entender cómo piensa. Atendido el rol que va a tener después, lo que va a hacer, etc. Yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que nosotros seguimos pensando que tenemos una gran mayoría de jueces a la antigua, casi positivista, aferrado a la ley y no sé qué, y no nos hemos dado cuenta que eso cambió. Los tribunales funcionan de una manera distinta. Y eso significa que tenemos que asegurarnos de que las instituciones ajusten eso también. Porque hay un riesgo muy grande de fallos que no toman en cuenta, o que pueden no tomar en cuenta las consecuencias de lo que están resolviendo. No que parece nota que uno sepa que tiene el juez que puede fallar pensando que este caso es el único y no pensando en la secuencia de rechazo, porque son países que no tienen jurisprudencia formal obligatoria. Yo no tengo la sensación de que estoy generando una corriente, sino que tengo la sensación de que estoy fallando la salida. En el mismo sentido, obviamente, que son la Constitución. Ahora, digo obviamente porque ahí también hay una discusión que en 2005 yo creo que la sacamos demasiado rápido, la dimos por resuelta demasiado rápido, a mi juicio. Los tribunales constitucionales nacen en principio como un órgano eminentemente político. Ya,
jurídico-político, pero con una carga política fuerte, porque están pensados para resolver problemas entre poderes. El Tribunal Constitucional es originalmente un árbitro para resolver qué pasa si el Congreso no está de acuerdo con el presidente en una ley. Están atascados, uno considera que es inconstitucional, así que ¿a quién le pregunto? ¿Cómo resuelvo ese impasse? Que las mayorías no me dan, los sistemas de veto e insistencia no me dan porque alguien gana, pero el otro lado queda picado, por decirlo así, y considera que esto es demasiado grave. Entonces, ¿a dónde me voy? A un tribunal constitucional que resuelve esto donde antes, ex ante vigencia de la ley. Y por lo tanto no tiene injerencia una vez que la ley entra en vigencia, sino que hace la pelea antes. Se preocupa del ordenamiento, en fin, y se visualiza en esa lógica. Hasta ahí el 2005. Pues el 2005 le dimos inaplicabilidad y por lo tanto metimos al tribunal de inaplicabilidad y la inconstitucionalidad. Metimos al tribunal en una cancha bien compleja, que es una cancha que se mete con las leyes vigentes. Y entonces se genera un problema doble. Uno, la relación con la Corte Suprema. Hemos visto en el último tiempo que pasa por mejores y por peores momentos. Pues la Corte Suprema entiende que le están afectando una facultad que es de ella. El juez, a juicio del Supremo, son ellos resuelven, ellos son los de la jurisdicción. Y esta jurisdicción constitucional es como medio raro. O sea, ahí tienen un tema de roce. Y un segundo tema de roce es que le reconocimos al Tribunal Constitucional una facultad que el Tribunal Constitucional original, el que estaba en el Constitución 25, y el original de la Constitución del 80, no tenía, que era la facultad derogatoria. Pero no hay ninguna manera, cuando el tribunal deroga, de obligar al legislador a reemplazar lo derogado. Como el Tribunal Constitucional es poder negativo, puede derogar, pero no puede reemplazar, él no puede legislar. Pero él puede quedar inforado. El caso más llamativo es el de la ISAPRE. La legislación de ISAPRE lleva ya casi 8 años, 9 años, con un pedazo importante derogado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Y bien, gracias. Pues el legislador no se logra poner de acuerdo. Entonces tienes una legislación que regula un sector completo de la actividad, que tiene que ver con salud, nada menos, que tiene un forado, porque una parte derogada, y el legislador no hace nada. Toda la parte de una parte que, ¿cómo se fijan los precios? Nada menos, o sea, no un tema nada menos. En el tribunal original, que resuelve problemas pre-vigencia de la ley, eso no es tan grave, porque el legislador tiene tiempo para darse cuenta, y es muy bochornoso para el legislador promulgar una ley con un forado. Entonces es evidente que si le hacen eso, rápidamente saca una ley nueva y marcha, para que quede todo más o menos ordenado. Pero un sistema en que esto puede pasar ex post con la ley vigente es muy complicado, y eso no está resuelto. Como si el constituyente hubiera asumido que el legislador se iba a abocar inmediatamente a resolverlo. Pero ¿qué pasa si no hay mayoría? ¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si hay un montón de qué pasa si que no están resueltos? Y súmale a eso, porque estas son como las cosas de funcionamiento, pero súmale a eso la pregunta de fondo, que es la discusión sobre el rol del Tribunal Constitucional y la discusión de la tercera Cámara. ¿Qué pasa en los más extremos por la existencia de un Tribunal Constitucional? Y me gustaría volver a la lógica de que lo único que resuelve la vigencia de las leyes es el propio Congreso, y dicho eso, adiós, no hay nada más que hacer. Hasta posiciones más moderadas que están muy molestas con que el tribunal pueda actuar de oficio. Yo preferiría un tribunal que actúa siempre a requerimiento de alguien. Entonces, yo creo que el tribunal va a tener una discusión gruesa por dos razones. Una, por temas técnicos, de cosas que se hicieron y como que quedaron incompletas para que el sistema pueda funcionar bien. No sé si tiene solución lo de la derogación ex post, porque no puedo obligar al Congreso a sacar leyes, eso también es cierto. No puedo al Congreso decirle que saquen una ley. ¿Cómo? Pero efectivamente hay un tema. Y eso va a estar unido, insisto, a quienes creen que el tribunal es una barrera, un mecanismo contramayoritario, algo que afecta a la soberanía, etc. Y que está puesto ahí como cerrojo tipo populista, de nuevo la misma lógica. También en la parte orgánica, un punto que se le ha dado mucha importancia fueron los circuitos más
técnicos, pero yo creo que es de un valor brutal que la autonomía no central. O sea, eso vale casi más que varias instituciones juntas en términos de lo que significa el funcionamiento del país. En su momento fue muy receptivo, en los 80 costó mucho incorporarlo al texto. Hoy día, como que había en algún momento bastante consenso. Hoy día no sabemos si ese consenso se mantiene o no, pero ahí hay un temazo, es un instrumento muy importante y muy peligroso que quede en manos del Ejecutivo o del Congreso. Hay una gran discusión de que sea efectivamente autónomo, que mantenga las dos condiciones que tiene puesta hoy día en la normativa, que es autónoma de carácter técnico. Porque no es solo autonomía sin capacidad técnica no sirve, pero porque el grupo de sujetos que no entiende nada de economía, que no le responde a nadie, quiebra el país muy rápido. Entonces, tienen que ser autónomos, pero tienen que tener carácter técnico, tienen que entender lo que están haciendo, porque el alcance de lo que están haciendo es muy, muy brutal, digamos, puede ser. Ahora, a mí me gustaría, para no extenderme demasiado, pero a mí me gustaría cerrar con un comentario. Y es que no hay que olvidar que las constituciones son sistemas. Se pueden ser mejores o peores, pero hay que evaluar cómo funcionan como malla, en el fondo. Y de repente hay una tendencia a evaluar las instituciones de a una, como que funcionan en el vacío. Entonces, no, es que esta institución es muy buena porque no sé qué, ya, pero esta institución equilibra esta otra, y a su vez sigue con esta otra, y a su vez no sé qué. Entonces, si yo voy a eliminar ciertas instituciones porque, no sé, llegué a la conclusión de que no servían, el efecto que la Constitución le daba a esa institución tiene que ser asumido por alguien. O sea, si yo decidí, por ejemplo, en algún momento, que no iban a haber más senadores que no fueran elegidos por votación popular, porque me pareció que era democrático, lo que sea, perfecto. Pero entonces tengo que sentarme y decir, ya, pero ¿qué rol cumplía eso en el diseño institucional? ¿Y quién asume ese rol ahora? A menos que yo diga, este rol es innecesario. Ok, saco la institución, pues la institución funciona mal y entiendo que el rol es innecesario. Pero tengo que mirar las dos cosas. Uno de los riesgos más grandes que me parece que realmente se comete es analizar la Constitución como por pedazos, suelta. Ya vamos a hablar del Ejecutivo. Ahora el Legislativo, ya. Ahora, sí señor, pero esto calza, esto está trabado. Entonces, como está trabado entre sí, para que funcione, entonces cuando yo muevo en un lado, estoy moviendo en otros. Esto es un equilibrio dinámico. Tengo que ser capaz de entender que si el tornillo que suelto aquí es un tornillo que tengo que compensar por acá, porque si no, el sistema no anda. Y yo creo que ese es un desafío muy grande para la discusión constitucional, porque eso es muy difícil de explicar. La gente tiende a concentrarse en la institución que está analizando en aislado. Entonces, es muy importante que las explicaciones contemplen el conjunto de lo que se está tocando, de manera de resolver el tema bien. Eso me parece que sería una visión de donde estamos, digamos. Y una cosa con el mecanismo, yo creo que es muy importante prepararse muy bien, porque más allá de lo que uno opine, me da la impresión que el mecanismo que tiene hoy día más agua es el de la comisión de no expertos, digamos. Y ahí entonces hay que preocuparse muy bien no solo de quienes van a esa comisión de no expertos, que significa la capacidad de generar candidatos, y además los equipos técnicos de esa comisión tiene que tener asesor. No puede trabajar sola. Alguien tiene que redactar, alguien tiene que proponer, alguien tiene que hacer el esfuerzo de darle coherencia técnica al tema. Eso es lo que... ¿Y respecto del acuerdo mismo? de la dimensión que quiera? Lo dije el otro día en un foro y me miraron con cara rara. Lo dije, me miraron con cara rara porque yo había dicho primero que estaba profundamente triste con lo que había pasado en Chile desde el 18 de octubre. Triste por dos razones. Una, porque nunca me imaginé que en mi país la gente no fuera capaz de distinguir la violencia de la fuerza legítima.
por lo tanto reaccionara frente a la fuerza legítima como se reacciona frente a la violencia. Eso me parecía sencillamente una locura. Y que nos comiéramos actos terroristas como si no tal, ¿no? O sea, aquí se hicieron actos que bajo cualquier legislación del mundo son terrorismo y a nadie le importó. Los canales de televisión empezaron a hablar del nuevo pacto, en fin, y nadie fue capaz de decir, oiga, primero esto es terrorismo, después conversamos cualquier cosa, pero primero condenamos el terrorismo, después un acuerdo. Ahí hay una larguísima experiencia muy interesante en el Reino Unido, en España, en Colombia, de qué haces para evitar que el terrorismo se valide como método de acción, digamos, porque después una vez que lo validaste, desactivarlo te cuesta muchísimo, entonces eso es un tema. En esa misma línea, si a mí me preguntan, claro, a mí me gustan los procesos evolutivos, no revolucionarios, y por lo tanto me hubiera encantado que si la Constitución la querían cambiar, la cambiaran por una reforma. No soy partidario de negociar con una pistola arriba de la mesa, entonces, obvio, el acuerdo no es lo que más me gusta. Mirado en abstracto, directamente no me gusta, prefiero que las cosas se hagan conforme a la Constitución. Ahora, si el acuerdo es una manera de evitar una guerra civil, claro, entonces es bastante bueno, pero por otras razones. Si el acuerdo es, como publicó un diario al día siguiente, una señal de que de madrugada los políticos despertaron y se dieron cuenta que había algo grave en riesgo, aunque sea un principio de despertar, pero ya tiene cosas interesantes. Dicho eso, yo creo que el acuerdo tiene dos partes, de nuevo. Tiene una parte concreta, práctica, de lo que se decide formalmente. Se decide si se va a un proceso constituyente o no, se decide, supuesto que gana el que se vaya al proceso constituyente, cómo se va al proceso constituyente, y se hace un plebiscito de salida, como le hemos puesto ahora, que se pone en comparación a la Constitución, en fin, no sé qué ya. Eso es lo formal. Pero en lo simbólico tiene muchas cosas de vuelta. Lo primero es el primer voto, que me gusta es el más simbólico de todo, porque es la pregunta de fondo, o sea, es ¿usted quiere cambiar el régimen? Porque además es una pregunta ciega en el sentido que no compara. Porque la pregunta con comparación es la última, la del otro plebiscito, la de salida. Porque ahí uno va a poner una constitución y va a decir, ¿quiere esta o quiere la que hay? Y yo voy a poder leer las dos. Y si sabe que me gusta más esta por tales buenas razones, yo voto por esta. Pero la primera es un plebiscito, es una pregunta muy compleja, porque es la comparación entre el mundo real con el mundo perfecto, donde, salvo que tengamos un problema mental, debería ganar el mundo perfecto, si no, lo otro raro. ¿Quién prefiere? ¿Lo limitado que conoce o un horizonte infinito de posibilidades donde puede llegar a la perfección? El horizonte infinito de posibilidades donde puede llegar a la perfección, sí. Salvo que les diga, no, porque no va a ser el horizonte infinito, porque lo perfecto no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque ahí hay un símbolo, si ustedes se fijan, y esto es muy interesante desde el punto de vista estrictamente constitucional. Si yo sostengo que la Constitución de 1980 fue aprobada en un plebiscito mal hecho, porque no cumplió con ninguna de las garantías mínimas de un proceso electoral serio, y por lo tanto fue impuesta a la población, y que se ha vivido un poco sometido a una norma impuesta durante todo este tiempo. Simbólicamente, ese plebiscito es el momento en que tú decides terminar con la imposición. Porque ahora sí, claro, o confirmas con registros electorales, con campañas, con propaganda, con todas las cosas, ahora se sabe que la quiero eliminar. Entonces todo lo que había sido imposición se convierte por el plebiscito en eliminación, pero eliminación por urna. Por eso me parece que simbólicamente es tan relevante. No solo el resultado mismo, sino que simbólicamente juega mucho el plebiscito de entrada, el primero, digamos, porque ahí hay una discusión muy importante respecto de cómo se evalúan estos 30 y tantos años, o estos 40 y tantos años.